Buenos días, buenas tardes y buenas noches para todas las personas que nos están escuchando en este momento. Debido al aumento en el número de seguidores de nuestro canal, vamos a alcanzar un número récord de visualizaciones de nuestros videos de 24 visualizaciones. Hemos decidido implementar una política de protección de nuestros entrevistados. Por eso, todas las opiniones en este show, todas las personas, todos los nombres de las empresas en las cuales la persona haya o trabaje o trabajará son totalmente ficticios. Así que con eso damos cumplimiento al artículo 24 del Código Penal, Ley 1644, al artículo número 4332 de Protección al Consumidor, al acuerdo número 1614 de 1994 de las Naciones Unidas, ratificado en la Conferencia de La Haya en 1924. Así que damos inicio a este programa a uno de nuestros invitados más controversiales, Urlián Carrara. Urlián, por favor, cuéntanos un poco qué te trae a este programa. No sé si vamos a poder modificar la voz para que no me reconozcan, no puedan grabarme. Pero pues nada, acá muy emocionado de estar, hice un cambio de look también para poder ser menos reconocible por lo famoso que soy, claramente. Entonces, muy interesado de estar acá y muy a la expectativa. Bueno, Urlián, me gustaría primero que todo que me contaras un poco, claramente sin dar ningún nombre confidencial, personas, trabajos o cosas relacionadas, en qué te has desempeñado y qué es lo que haces como oficio, profesión o de qué manera te ganas la vida. Eh, bueno, pues imagino que van a salir pitidos cuando haga alguna mención de nombres. Por supuesto que sí. Muchas gracias. Nada, pues yo soy abogado y hice una maestría en construcción de paz y estudié también un poco en temas de justicia internacional y de transiciones del posconflicto. Y digamos que a eso he dedicado mis años también de carrera profesional, a trabajar en temas de derechos humanos, de derecho internacional, de construcción de paz y ese tipo de cosas, y un buen tiempo de eso en temas de personas desaparecidas. Wow, qué interesante. Y todo esto ha sido a través de qué tipo de instituciones, estas instituciones son, o sea, cómo una persona normal, un mortal como cualquiera de nosotros, puede llegar a tener este tipo de cargos, digamos, que tienen un impacto muy importante y digamos que tienen como una carga emocional interesante. ¿Cómo fue el llegar a tener ese tipo de profesiones? Porque se sale un poco de lo tradicional de quiero ser, no sé, un abogado que litiga o un abogado que está especializado en ciertas cosas comerciales. ¿Cómo uno llega a cómo fue ese proceso para llegar a ese tipo de decisiones? Pues digamos que en la universidad siempre pensé que no quería litigar, como que lo tenía claro. No me gustaba mucho el tema y nunca me vi tema de abogados o algo por el estilo. Uno de mis profesores justamente le decía a mi grupo de amigos más cercano que nosotros queríamos ser abogados de jean y camiseta, Sí. porque no nos gustaba ni un poquito el tema de, pues ni a las niñas el tema del tacón y el vestido y etc. Y a nosotros los trajes y las corbatas no nos No hacían muy iban. felices. Entonces, pues desde ahí como que pensé más en que quería hacer algo distinto. Hola, tía. Ya cortamos la imagen porque la verdad no queremos aquí que haya que se preste para que haya malentendidos o que puedan de una u otra manera identificar a quiénes son los ¿Qué pasó? entrevistados ¿Cómo de así? este show. ¿Por qué tú estás así? Para proteger mi identidad, tía, por si Pero acaso. totalmente porque no te conozco en nada, mejor dicho, ni siquiera en la voz. Me, me hice un cambio de look justo para esta entrevista. Sí, porque tía, llevamos
por favor, tía, yo sé que es difícil de creer, pero superamos los 24 visualizaciones de los videos. 24 visualizaciones. Entonces ya estamos casi virales y yo creo que esto es... Mi es Pancho, un toma agua, que cuando logro. tomas agua se te quita esa cara. Se me quita así, mira. Ah, no, ya no se quitó. Ay, ya no sé qué. Yo quería ponerme una así, pero no se puede. No Mira, tengo también dónde puedo hacer instalarlo. una piña para protegerme más. Pero se mueve la mitad. Y en Yo los que creo no que les esa es la gusta la mejor. fruta, puedo hacer una zanahoria. Para los veganos. Sí. Ay, qué risa. Ya me pongo ahora así. Ay. El de la barbita también es chévere, Lechecita. Ah, sí, tenía uno también. Es que estoy probando estilos, tío, mira. Ah, caramba, pero ese te ¿Para queda qué? chévere. Para que no digan que soy como el Alan y no me crece barba, ahí está. Sí, mi amor, ese está Pero bonito. déjeselo un rato para nosotros decir. Ay, Bueno, ahora sí, entonces, Lechecita. Entonces estaba contando que, digamos que en la universidad y desde el punto de vista vocacional, ¿cómo fue ese proceso? O sea, ¿es difícil, es fácil llegar a tomar una decisión en la cual uno, de cierta manera, como que va un poco en contra del common wisdom que le dice a uno saliendo de la universidad más top de Colombia, de una de las carreras más tradicionales? Usted da un vuelto de 180 grados y se dedica a algo que es, pues, impresionante desde el punto de vista de lo que le puede dejar o no como persona, digamos, trabajar en proyectos como esos. ¿Cómo le salió sí, esa pues vocación? digamos que no era tan sencillo. A mí siempre me ha gustado trabajar como con la gente y hacer cosas que tengan un impacto, como que en ese sentido, los que litiguen y en la familia actualmente y más adelante dirán que pues litigar también tiene un impacto en la vida de la gente y seguramente es así. Pero como que yo quería hacer otro tipo de cosas, siempre he tenido como una visión más social de lo que uno puede lograr y por eso también hice muchos temas de voluntariado mientras estaba en la universidad y como que eso me terminó Ujú. de convencer de que era lo que quería y pues al final justamente quería era trabajar por cosas de pronto un poco más grandes, también más difíciles, con unas complejidades importantes. Obviamente la decisión de no ser abogado de firma y de no irme por esa línea, no la entendían ni siquiera mis profesores, pues porque me fue muy bien en las materias justamente que tenían que ver con eso. Entonces, era muy bueno en comercial, era muy bueno en penal, era muy bueno en derecho civil. Entonces, como que todo el mundo decía, seguramente va a terminar, no sé, en alguna firma de las que iban Sin decir nombres, por favor, sí, porque sí, puede que, por favor, no en queremos alguna de estas comprometer a nadie en este firmas caso. Importantes, importantes del país que iban a como pescar estudiantes. De claro. por sí en algunos semestres hubo algunas propuestas como de entrar, pero realmente no era lo que me interesaba. Digamos que a pesar de los altos y bajos de una decisión como esas, eh, pues como que me ha mantenido aún en los momentos en los que de pronto no encuentro la forma de seguir haciendo las cosas o estoy sin trabajo o los proyectos no se dan, me he mantenido en la decisión de que pues tomé la decisión correcta, porque hago lo que me gusta y pongo, digamos, mis talentos al servicio de lo que quería y no de una compañía como tan privada, por así decirlo, y los intereses como de unos pocos. Y digamos, yo algo he sabido, digamos, de las dificultades, porque en estos viajes, digamos, a Tauramena o en otras partes, o cuando me quedo en su casa por trabajo o por cualquier cosa, pues tenemos tiempo de intercambiar. Pero sí me gustaría que nos contara un poco a las demás personas que no hemos tenido esa oportunidad de hablar con usted. ¿Cuáles han sido los desafíos y qué tan complejo es trabajar con personas que han sufrido tanto y bajo situaciones de violencia que tal vez uno cuando ve alguna película en Netflix o algo así dice, ¿cómo pueden ser tan sanguinarios? Y si esto en la vida real pasa y eso de pasar solo en las películas y realmente eso ha pasado en múltiples ocasiones.
en Colombia. Entonces, pues cuéntenos un poquito de cómo manejar ese tipo de cosas o qué tan complejo es. Sí, pues en general es bien difícil. Como que uno al principio no sabe en lo que se mete. Uno de los primeros trabajos que tuve, recuerdo por muy poco tiempo, era ayudar con una transcripción de unos temas de casos de ex paramilitares Ujú. y las víctimas contando sus testimonios. Y me demoré un montón, ni siquiera porque fuera complejo, porque era escuchar las entrevistas y pasarlas a texto, sino porque era muy difícil. Como que uno no se alcanza a imaginar hasta dónde llega la violencia, hasta dónde llega pues la maldad y hasta dónde llega el dolor de la gente. Entonces, yo creo que mi mamá cuando vea esto se va a acordar, pero fue difícil porque era como escribir un poquito, llorar otro poquito, volver a escribir un poquito y así, porque pues sí, yo creo que no solo en Colombia, pero en general, pues el contexto que más conozco es el nuestro y hay mucha gente que ha sufrido mucho y hay mucha gente que ha hecho mucho daño. Entonces, lo primero, lo más difícil es justamente como separar el trabajo del resto de la vida y separar pues el dolor y lo que la gente está sintiendo y lo que la gente puede decir de lo que uno está haciendo como profesional y entender que si bien uno puede ayudar con lo que esté haciendo, no le puede solucionar a nadie nada. Mm. Y lo más importante creo y lo que más le cuesta a uno cuando trabaja en estos temas es entender también que al final pues hay cosas que simplemente no se pueden arreglar. Uno no puede devolver la vida de alguien. O sea, no puede decir, si a usted le mataron a un familiar, lo que yo vaya a hacer con mi organización o lo que nosotros vayamos a hacer le va a devolver a su familiar. Pues porque eso no pasa. Uno no puede devolver, incluso en el último trabajo hubo situaciones como de, yo trabajaba con temas de desaparición ahorita recientemente, ya llevo varios años en eso, y hay ocasiones donde la gente se encuentra viva, pues porque desapareció, digamos, en medio de un tema de desplazamiento y la familia en algún punto se separó y no volvieron a saber el uno del otro y se reencuentran, pero aún en medio de esos reencuentros hay cosas que no se van a solucionar, que son los años perdidos, pues los años en los que no se estuvo, no se abrazó, no se supo, no se acompañó, eh, o en casos donde son, digamos, menores, todos los años que no se vieron crecer y etcétera, eso pues no regresa, por más que uno haga bien las cosas. Entonces, ese es un desafío importante. Eh, una de las partes más importantes de las organizaciones en las que estuve también fue como este trabajo emocional con uno mismo de acompañamiento de la organización en términos de, oye, usted va a oír muchas cosas muy fuertes. eh, Necesitamos ver también que, pues, que esté tranquilo y que esté bien y que lo sepa manejar y bueno, obviamente también era muy difícil, por ejemplo, estar en una reunión y que alguien contara su historia y saber que uno no, pues como que no puede presentar tanta emoción, es decir, yo no podría sentarme a llorar con la persona, pues porque eso generalmente no ayuda y no hace bien y bueno, etcétera, es muy difícil. Eh, y pues ahí, como que a medida de que van pasando las cosas, se van presentando otros riesgos y otros desafíos en términos de que haya, por ejemplo, recursos para hacerlo, de que haya voluntad política, pues porque al final también hay mucho de esto que aunque se haga en organizaciones internacionales o en ONGs, necesita voluntad del Estado. También hay cosas que solo el Estado puede hacer, voluntad de la gente. eh, También mucho pasa por temas muy personales como el perdón, como la reconciliación, en la que uno pues no puede entrar a obligar a nadie, ni puede tampoco hacer el proceso por nadie. Entonces, retos y desafíos es lo que hay, pero al Ujú. mismo tiempo creo que eso es lo que lo hace tan bonito, cuando por más que uno diga, pues no lo solucioné, puede ayudar a arreglar cosas
o a cambiar, digamos, las situaciones de varias personas pasito a pasito. Y creo que eso es lo que hace que sea tan chévere también y que me guste tanto. Qué interesante. Sí, definitivamente siempre que lo he visto, yo creo que es uno de las, de los trabajos que creo que son como más como relevantes en un país que tiene una carga histórica tan fuerte en hechos de violencia y que es colectiva. Es decir, que aunque afecta a un cierto número de personas y ese número de personas uno pensaría que es pequeño, realmente si uno hace una mirada un poco más exhaustiva, a todos nos ha tocado, de una u otra manera, pero nos ha tocado. Entonces, como país, yo creo que se necesitan muchas instancias en las cuales como que haya una sanación en general, o sea, como que la gente empiece a tomar eso con el peso que tiene y darle importancia. También yo creo que hacia allá vamos, todos estos como movimientos ESG también están dándole más peso a este tipo de, digamos, de trabajos, incluyéndolo cada vez más dentro de la toma de decisiones, evaluación de empresas, inversiones, todo, desde el punto de vista, al menos de la parte de inversiones, es súper relevante. Así que, bueno, pues qué interesante, Lechecita, qué trabajo tan desafiante y sobre todo porque depende de muchos factores, entonces hay mucha inestabilidad. O sea, suena a un trabajo que debería ser muy bien remunerado, estable, todo, pero es súper inestable. Posiblemente la remuneración es buena, pero pues al ser tan inestable, pues como que si uno netea, no necesariamente es tan bueno. Así que qué buen trabajo. Y de ese trabajo, digamos, este desarrollo, digamos, de habilidades blandas y técnicas, pero en particular las blandas, ¿cómo cree usted que se ha visto reflejado en su vida? O sea, como qué cosas usted cree que le hayan aportado y ha dicho, eso me ha ayudado para, digamos, yo mismo solucionar problemas que tengo, o por ejemplo, en el relacionamiento con otras personas. ¿Cómo cree que eso le ha afectado? Yo creo que un montón, desde los voluntariados, no necesariamente solo en el trabajo, pero desde los voluntariados hasta ahorita. eh, yo creo que uno se termina dando cuenta de que, como de que siempre hay situaciones más graves, como que termina siendo también muy agradecido y muy consciente tanto de lo bueno como de lo malo que hay en su vida. Entonces, por ejemplo, cuando estuve un tiempo trabajando en techo en esta organización que se encarga de construirle casas a personas pues, en condiciones muy difíciles, eh, como que aprendí a valorar un montón el tener casa, que uno lo da por hecho, como el tener casa, el tener cama, el tener comida, el que tengo mi cuarto y en general, digamos que tengo un Baño. montón de cosas a las que puedo decir son mías. Exacto, el baño, por ejemplo. Y uno las da por hecho y le parecen simples y le parece que, ok, pues es que todo el mundo tiene. No todo el mundo tiene y de pronto la mayoría no tiene. Entonces, en esas situaciones, ir y construir una casa con la gente y ver a los niños y verlos emocionados porque iban a tener un cuarto, pero ahora es un cuarto, uno diría, no, pues es que cada uno va a tener un cuarto. No, las casas primero eran en madera eh, y segundo eran dos cuartos. Entonces estaba el cuarto de los papás y estaba el cuarto de los hermanos y los hijos, que en este tipo de familias normalmente además son muchos. Entonces era un cuarto para tres, cuatro. No era como, y ahora todos vamos a tener una cama, sino ahora tenemos una cama doble donde dormimos todos. Pero aún así, como la emoción y el tema de lo agradecidos que estaban me impresionaba un montón. Entonces, yo siempre llegaba a estas construcciones a mi casa a decir, uff, y yo tengo cama y tengo cama más grande que doble y tengo cama para mí solo y tengo cuarto para mí solo y tengo ducha caliente, entonces puedo llegar, sí, llegué cansado y etc., pero llegué y me di una ducha caliente, comí rico y me acosté en mi cama con todas las cosas que tengo. Eh, como que eso desde ahí hasta ahora más adelante, las situaciones ya más complejas, justamente de, no sé, me desaparecieron a mi papá o a mi mamá o a mi hijo o etcétera.
terminan haciendo que uno sea más, como decía, agradecido y también más sensible ante las situaciones de los demás. Como que comienza a entender un poquito más por qué podría X persona tener una reacción o podría pensar de X forma. Como que sí es más fácil sentarse a pensar en que puede haber más cosas que uno no ve. Pues porque si uno conoce a estas personas con las que yo he tenido la oportunidad de trabajar, de pronto en otros espacios, usted lo sigue viendo normal. Pues son gente que Ujú. sale, trabaja, mantiene a sus hijos, es profesional en muchos casos, o cuando no, igual pues sale todos los días a buscar cómo sostenerse. Y si uno quita como la posibilidad de conocer sus historias, dice, pues son gente común y corriente. Pero de pronto cuando el tema, se toca un tema que tiene que ver con los derechos humanos o con las posibilidades, digamos, de acceder a ciertos servicios de las personas, reaccionan muy fuerte. Si uno no sabe su historia, seguramente va a decir como, uy, qué gente tan violenta o, bueno, cualquier cosa. Pero cuando sabe qué hay detrás y por qué es tan importante y por qué o por qué le cuesta tanto algo, por ejemplo, confiar. Yo creo que uno de los temas que más se ha roto por la violencia y por todas las cosas que han pasado en nuestro país es la confianza. Y entonces uno dice, pero ¿por qué? No sé, porque la gente no confía y entonces no ayuda y entonces si ve a alguien en la calle no piensa en ayudarle y en darle la mano o etc. Pues porque han pasado muchas cosas en su vida de pronto, pues que no lo dejan, que le hacen ahí como una barrera pues es que de pronto si ayudo o si hago o si digo va a salir mal y voy a salir lastimado. Entonces creo que esos son los aprendizajes como más importantes que me ha dado este trabajo en términos de habilidades blandas. El tratar de entender que pues no todo el mundo piensa como yo primero y no tienen que. Y segundo, que al final uno está construido de muchas cosas que han ido pasando en su vida, más allá de la genética y de pues, tener un tema de un ADN. Hay muchas cosas del ambiente, de cómo creció, de la niñez, de cómo se desarrolló, de qué pasó después, que afectan un montón la forma en la que uno se relaciona con el ambiente y con los demás. Claro. Entonces, sí, creo que eso. Fíjate, mi Pancho, que tú decías ahora algo súper importante y es que nosotros nos acostumbramos a la vida que tenemos y dejamos de agradecer, dejamos de darnos cuenta lo bendecidos que somos, dejamos de darnos cuenta las muchas bondades que a diario tenemos y cuando tienes que vivir alguna situación que no es la tuya, sino es ir y mirar un poquitico, un ratico de la realidad que mucha gente sí vive, porque esa es su vida y es su realidad. Es como esa conciencia de sentir o de darse cuenta, yo soy un privilegiado, soy un bendecido por lo que tengo, por lo que soy, por lo que hago, por lo que como, por cómo duermo, por donde duermo, por lo mucho que estoy protegido. Y efectivamente eso que tú decías ahora también es, nosotros somos el resultado de un montón de situaciones que hemos vivido, de un montón de abundancia o de carencia, y ni siquiera me refiero necesariamente a lo económico que sí afecta y se influye, sino es a muchas otras cosas que al ser humano lo forman, los valores, el aprecio, el respeto, la honra, la identidad, el respaldo, las palabras de afirmación, los actos de cuidado, muchísimas otras cosas que finalmente hacen que la persona tenga como esa seguridad en sí mismo, que tenga como ese valor y ese amor por sí mismo. Y pues qué lindo que tú, la verdad muy difícil, creo que ese trabajo no sería el mío. Yo hace ratísimo yo creo que ya hubiese estado enferma, emocionalmente enferma, de llorar y de mirar todo, o de leer o de escuchar o de ver las situaciones de las personas, porque efectivamente se requiere una capacidad como muy grande para poder sobrepasar eso y dejarlo como supongo hacen muchos de los ayudadores, de los consejeros, de los psiquiatras, de los psicólogos, que pues no se puede llevar el problema para la casa
y transformarlo en su vida, porque pues termina peor del que fue a pedir ayuda. Muy bien, muy Sí, chévere. yo creo que le pasa lo mismo a los sacerdotes y a muchas otras personas que su labor es escuchar sin necesidad de poder solucionar o cambiar, simple escuchar para poder incluso documentar. Ya es una gran avance de lo que se tiene que hacer. Y ya, pues, digamos, como para cerrar esta parte, digamos, de lo del trabajo, Lechecita, muchas personas también, de pronto no en este momento, pero no sé, no sabemos cuándo más vuelvan en cuánto tiempo más puedan volver a ver el video o quién lo vea en un futuro más adelante, pero ¿qué le recomendaría a usted a las personas que quieren hacer algo de voluntariado? Porque el voluntariado para mí no tiene nada que ver con la edad. O sea, yo creo que uno puede hacer voluntariado en cualquier edad, en cualquier momento, no necesariamente como que uno diga, no, es que yo ya no tengo 18 años, entonces ya no puedo ir a echar martillo y hacer esas cosas, sino pues que puedo ayudar de verdad de muchas maneras. ¿Qué recomendación, qué sugerencia, qué consejo le daría usted a esas personas que quieren en algún momento ayudar y que realmente muchas veces uno no sabe cómo? Sí. Yo, digamos que teníamos en la red de becarios de la universidad teníamos una, no sé cómo decirlo, como una especie de proverbio, pero no es un proverbio, pero algo por el estilo, y era que lo único que se necesita para servir o para ser voluntariado es la voluntad de hacerlo. En realidad, si bien uno no tiene las capacidades para todo, o sea, yo, por ejemplo, no podría decir ahorita de pronto lo que hace Santi, de, uy, yo soy un duro ir yendo a sembrar árboles, pues creo que Claro. entonces, como que no hay hay muchas cosas que seguro no podría hacer, pero siempre hay algo en lo que soy bueno que la gente necesita. Y para ser voluntariado uno no necesita una gran estructura, es decir, si bien existen y hay 10.800 millones de opciones en el mundo en el que uno puede decir, no sé, organizaciones fuertes que ya se dedican a algo específico, también uno puede hacer voluntariado de manera simple, ayudando a alguien que conoce con algo. Entonces, no sé, yo soy bueno en matemáticas y sé que uno de mis conocidos no y lo está necesitando, entonces le puedo ayudar con algunas de mis horas a mejorar. O yo soy bueno cocinando y entonces le ayudo a la vecina que me di cuenta que está enferma y no puede cocinar. Como que el voluntariado va mucho más allá de lo que uno siempre piensa, que es la organización grande en la que yo firmo una suerte de contrato de voluntariado y entonces me voy un año a hacer X, Y, Z. Y va mucho más allá y está mucho más cerca al servicio y a la voluntad de servir. Y entonces yo creo que uno inclusive encuentra 10.000 formas de servir en su propia casa y a la gente que está al lado de uno. Y por ahí se empieza. Obviamente chévere si pueden hacerlo, pues los que lo estén viendo y quieran hacerlo, ojalá con gente desconocida y en situaciones mucho más complejas, pero uno no siempre tiene la opción, o sea, por ejemplo, yo me fui un semestre a hacer temas de misiones en el país y ayudar gente en otras regiones, pero pues uno no todo el tiempo puede decir así, no voy a ir un semestre y voy a dejar todo lo que estoy haciendo para dedicarme a esto. Pero sí puede dedicar un par de horas a la semana, no sé, hace poco un amigo me contó además, por ejemplo, de una aplicación en la que uno podía ayudar a personas que tenían problemas de visión a través del celular. Entonces uno bajaba la aplicación, ellos como que ponían una alerta, y a uno le llegaba la alerta para ver si estaba disponible, y ellos a través de la cámara le mostraban cosas, no sé, tipo, necesito tomarme una pastilla, pero no sé si es esta o es esta, y entonces con la cámara le mostraban las dos y uno le decía la de la derecha, cosas así. Entonces, oportunidades hay un montón y si en este momento hay, seguramente en un par de años habrá 10.000 más de hacerlo a través de cosas tecnológicas también. Entonces, Claro. yo creo que solo sentarse un poquito y buscar y también pensar en que uno puede ser bueno y a veces no tiene que ser el súper talento. A veces pueden ser cosas simples como la que les digo de, pues yo sí veo bien y hay gente que no. Entonces de pronto le puedo ayudar. Sí, de acuerdo, definitivamente. Y la otra es, pues, preguntar, hablarle a la gente. Es lo más Sí. fácil para no saber qué necesitan. Listo, Lechecita.
pasemos con otra pregunta. ¿Qué errores que usted haya hecho o qué malas decisiones usted se arrepiente? O dice, uff, eso fue complicado o no hay ninguna y dice, bueno, varias personas nos han dicho, no, o sea, es que al fin y al cabo, cuando uno ya mira al final de los días, pues yo pensé que era un error, pero aprendí tanto de eso que, pues bueno, o sea, fue bueno al fin y al cabo. El neto Mi Pancho fue dice, bueno. equivocarme, o sea, Yo por nunca. favor, esa pregunta debieron obviarla. No, Sí, es como... yo creo que un error, y perdón, yo me meto en mi opinión 100% es no dejarse el look que tenía al principio, lechecita. La barba y el pelito así, póngalo para que la gente cuando lo vea diga, sí, Claro, me veo sí, mejor. yo estoy o no estoy. Sí. Vea, de verdad que, de verdad que sí o sí tiene que dejárselo, o sea, eso es un error Voy importante, a, o sea, 10 años sin eso es... No, por favor, o sea, de voy verdad. a ver si me crece, como me crece fácil la barba, yo creo que por ahí en unas 2 semanas la tengo así Sí, Lalan. y ya. Si no, Lalan, pregúntale a Lalan. ¿Cuál es el truco para tener la Pero barba así larga? es absolutamente, o sea, irreconocible. Estoy segura que ni siquiera Inesilla diría, puede ser mi hijo, Pero la jamás. sonrisa y los labios se notan No, mi todavía. amor, nada, o sea, además es que lo chistoso es que estás así con la barba y te rascas y la mano te saca Sí, la mira. barba de la cara. Ay, qué risa. No sé, yo creo que errores he cometido muchos en la vida, muchos, sí, como que de todo tipo. Eh, Uno siempre termina, pues como tomando decisiones a la ligera y más, pues quisiera pensar que más cuando está chiquito, pero ya he visto No. algunas entrevistas de los mayores de la familia y creo que no, entonces seguramente va a seguir pasando, pero yo sí creo que también los errores hacen parte de lo que uno es y de los errores se aprende. Y hay algo muy bonito que me han dicho muchas veces para aquellos que también creen en Dios, que es que Dios toma las malas decisiones de uno y las convierte en bendición. Entonces también a veces Él puede hacer esas cosas impresionantes que hace y coger algo donde uno la embarró un montón eh, y, y a través de eso enseñarle algo y de pronto cambiarle algunas cosas y mejorarle la calidad de vida, por así decirlo. Entonces, pues yo sí creo que he cometido muchos, como que en este momento no sé cuál es el peor, como para decirles, "Uy, este está importante, eh, pero sí creo que he cometido muchos. Yo creo que uno importante es a veces justamente en esto que hablaba al principio de la confianza. Yo creo que a veces el no tener la confianza suficiente en las personas que me rodean me ha llevado a cometer errores grandes que pudieron ser mucho más pequeños. Entonces no confiar en mi mamá o en mi papá o en mis tíos o en mis primos, sino contar cosas o sí, como no hablar a tiempo. Creo que Claro. ha sido de esas cosas que de pronto han causado más daños de los que hubieran causado si lo hubiera dicho. O sí, pues, o si hubiera hablado, de pronto me hubieran ayudado antes y las cosas no hubieran salido como salieron. Pero sí me uno a los que han dicho que de todo se aprende y de todo, pues todo me lleva a quien soy hoy. De pronto si no hubiera cometido ciertos errores, sería una persona diferente, quién sabe. Eh, o no habría aprendido algo que de pronto no solo me sirva a mí, sino me sirva en una situación en adelante donde alguien pueda pasar por lo mismo. Creo que ahí también pues es algo de rescatar. No, por ahí, a veces uno cree que sí, todo el mundo va a cometer errores, pero no todo el mundo tiene que cometer los mismos. Entonces, de pronto también puedo servirle de alerta a alguien más adelante, quién sabe. De hecho, la siguiente pregunta va muy relacionada con eso, porque, pues definitivamente como seres humanos es difícil uno creer que eso no le va a pasar. Yo creo que más que uno no decir, uno no aprende de los errores ajenos, pues uno sí aprende. O sea, si a uno le dicen, por ejemplo,
no se mande, no sé, en un auto a 150 kilómetros por hora de frene cuando está haciendo y uno dice, no, lo quiero probar, lo quiero probar, lo quiero probar. No, porque se va a morir. O, por ejemplo, uno le dice, no mezcle, no sé, este tipo de sustancias porque puede generarle ciertos problemas, pues uno tampoco se va a arriesgar a hacerlo simplemente porque quiere aprender del error. Sino en muchas ocasiones yo creo que uno piensa que a uno no le va a pasar y le pasa como individuo tanto como sociedad. O sea, como sociedad uno puede decir, no me va a volver a pasar, algo que le pasó a las personas mayores, a otro país, a otra persona, uno dice, no, yo no creo que me pase, pero las probabilidades son altas de que no le pase. Así que, ¿qué le gustaría, ya que, digamos, como, digamos, qué le gustaría decirle a las personas que son más jóvenes, o no necesariamente más jóvenes, sino personas tal vez que no hayan pasado por esa situación? ¿Qué le gustaría a usted darle como de consejo? Pues de decirles, mire, si alguna vez se enfrentan a esta situación, esta es una buena, esta es algo que podrían hacer o no hacer, o no sé. Eh, yo creo que ahí voy a entrar con otro tema, pues que para la familia, por lo menos los actuales, es conocido y es, hace un par de años me diagnosticaron con depresión y pues ese ha sido un proceso también bien importante, reciente, digamos, de mi vida, de mucho aprendizaje y de mucho desafío. Eh, y yo creo que ahí lo primero es que, que la gente sepa que las enfermedades mentales también existen y también son Claro, importantes. Uno a veces la gente, y últimamente más la gente está más pendiente de cuidarse en muchas cosas, como de cuidarse con los alimentos, de hacer más ejercicio. Hay gimnasios en todas partes, en todas las esquinas, y la gente está muy pendiente de cuidarse, digamos, el cuerpo. Pero curiosamente es muy raro que la gente se cuide emocionalmente y mentalmente, que se dé espacios para, no sé, salir, disfrutar el aire libre, hacer otras cosas, cambiar de ambiente, dejar de pensar en trabajo, compartir con la gente que ama. Y, y pues eso puede llevar a muchas cosas, entre esas temas de enfermedades mentales, y ahí yo aprendí algo de pronto un poco más lento de lo que debía, y es que pues es importante contar con la gente que uno tiene cerca, familia y amigos. O sea, eh, uno no sale de este tipo de cosas solo, por más que diga, pues sí, yo tengo una mente súper fuerte y aparte soy súper inteligente, me voy a leer 800 papers sobre la depresión y entonces voy a aprender y qué le ha funcionado a la gente, y etcétera. Pues como que no se puede, simplemente no se puede. Entonces hay momentos en los que uno necesita entender que puede decir que no es tan fuerte como cree, que no está tan bien como quisiera aparentar, y pues que necesita otros. Entonces, como dejarse dar la mano. Yo creo que eso fue algo que al principio me costó y también de pronto costó el tiempo para mi proceso de empezar a mejorar. Yo al principio viví el proceso muy solo, eh, por muchas razones. Yo creo que de pronto ahorita más adelante que hablemos de la familia, eso es algo también, eh, pues como que de lo mismo que decía, la forma en la que uno crece genera cierta forma de ser, y yo creo que nosotros, a pesar de que somos tan unidos, a veces como que también nos enseñaron a ser fuertes. Tenemos una familia de gente muy berraca y muy de superar obstáculos, pero entonces también en esta mezcla de ser muy fuertes, a veces dejamos de permitir que la gente nos vea en nuestros momentos de debilidad y de decir, bueno, también yo a veces no estoy tan bien y de pronto pues la estoy sacando del estadio laboralmente, lo que sea, pero emocionalmente cada vez que cierro la pantalla del trabajo y estoy en mi casa, pues estoy triste. O de pronto esto no era lo que quería, sí estoy siendo súper exitoso, pero no es lo que me gusta, o sí de pronto estoy teniendo muchos logros financieros, pero pues esto no me llena. Como que esas cosas a veces no nos las dejamos vivir, y entonces armamos como una mascarita ahí de todo está bien, y yo creo que eso sí es algo
pues tanto nosotros seguimos aprendiendo, yo sigo aprendiendo todo el tiempo, y ojalá los que lo vean, pues también se den la oportunidad de entenderlo, y los que lo vean más adelante no cometan ese error. El estar triste a veces o el estar mal a veces es parte de la vida y es parte de lo que somos. Como que la tristeza en sí no es una mala emoción, es una emoción más. Como estar feliz, como estar de mal genio, como no sé, estar eufórico, es parte de este abanico de emociones que uno tiene. Pero es importante también saber manejarla y saber cómo expresarla en su momento, vivirla y dejarla pasar, como las demás. Pues uno no está feliz y riéndose toda hora, todo el tiempo. Es una emoción que pasa y la tristeza también. Y en ese orden de ideas, pues sí es importante dejarse ver completo, como todo lo que uno es como ser humano. Mi Pancho, ahí en eso que tú decías, hay dos cosas súper importantes. Una es que está bien no estar bien. O Claro, sea, eso es absolutamente natural y es absolutamente humano. Y la otra es que estar enfermo mental no significa estar loco, que es lo no, otro claro. con lo que uno asocia. Tiene una enfermedad mental, está loco, y el psiquiatra solo es para locos. No, es justamente una deficiencia de algo, de una parte de algo, es una deficiencia del cuerpo, porque pues la mente también hace parte de todo lo que es nuestro organismo. Y justamente lo que uno debe hacer también en esto es leer, es entender, es aprender y poder conocer un poquito más antes de dar un juicio rápido de que estar enfermo mental es estar loco y de que siempre tenemos, como tú decías, que poner la máscara de todo está bien y perfecto, dijo la Fochita. Sí, hay una cosa ahí, de estas charlas de TED, hay una que dice que, que uno tiene que practicar higiene mental. Y no es como que hacerse un lavado de cerebro ni nada por el estilo, sino que como cuando uno es pequeño le enseñan a cómo manejar una herida. Entonces a uno le dicen, desde niño le dicen a uno, y más ahora con el coronavirus, le dicen a uno, si algo pasa, vaya, lávese las manos, lave bien la herida, déjela que se ventile, y después la herida va sanando y digamos como que no se infecta ni le pasa nada grave. Pero a nadie le enseñan cómo manejar un episodio complicado, cómo manejar un evento que le deja a uno marcado ciertas cosas. Y un evento puede ser por muchas cosas, o sea, puede ser desde un problema en la oficina, puede ser un problema en el trabajo, puede ser cuando uno era niño, alguna reacción que algo tuvo, pero nadie le enseñó a uno cómo manejar eso, ni como persona, ni como familia, ni tampoco en relaciones. Entonces, puede uno pasar por algo muy tormentoso, nunca lo trató, nunca le enseñaron cómo hacerlo y tampoco le dijeron, venga, ábralo para que podamos hablar y esas cosas se puedan manejar. Entonces, esta como de cierta manera higiene mental es algo que nosotros tenemos que empezar a trabajar. Ojalá la gente lo trabaje más porque definitivamente si yo tengo una mano que se me mueve así, pues todo el mundo me va a decir, marica, pero el man se volvió loco porque le tiembla tanto la mano, pero si yo tengo algo en el cerebro no lo pueden ver y posiblemente no puedo controlar mi cabeza. Y si uno no puede controlar su cabeza, pues qué difícil. Y muchas veces es la cabeza lo que es el peor enemigo de uno. Frente a lo que dijo la hechicita de la depresión, yo una vez que estábamos en la casa le dije una frase que yo escuché en otro de los documentales y decía que cuando uno tiene depresión, si uno está solo, está en mala compañía, porque usualmente se hace daño, se va a hacer daño, o sea, sí o sí se va a hacer daño, de una u otra manera terminar haciéndose daño. Entonces, siempre es bueno saber que uno puede contar con los demás. Yo creo que muchas personas pueden estar en depresión y simplemente no saben que están. Es como cuando uno tiene un problema de azúcar o cuando tiene un problema de algo que no se ve. No se ve. O sea, yo no puedo ver a alguien y decirle, yo como que tú tienes la presión alta. ¿No? ¿Cómo vas a ver uno eso? Eso no se da uno cuenta. Pues, por ejemplo, no sé, yo que yo llego al llano y ya empiezo a sudar como un loco y estoy rojo, pues ya, entonces ya tiene la presión alta. No, yo soy así, yo sudo todo el tiempo, tranquilo. Pero bueno, así es. Otra pregunta, Lechecita, y pasando ahora, pum, a lo que me dijo, este Lechecita es un muy buen entrevistado porque le va uno haciendo la introducción a la pregunta que viene.
es ¿qué es lo que más recuerda que le hayan enseñado sus padres? Bueno, padres, entendiendo el padre como el rol que juega, no como la persona que engendró, sino pues el que realmente jugó ese rol de ser papá. Mm. Y un montón de cosas. Justo ayer le estaba diciendo también a Marta que últimamente ando como sensible, no en una mala forma, sino como más lloroncito. Sí. Entonces, por si acaso. Pero empezando voy a empezar por lo que de pronto me es más fácil, que es mi papá. Mi papá primero me enseñó un montón a reírme. Ustedes lo conocen, mi papá es una persona muy divertida en general Ujú. y que siempre saca chiste de todo, en las situaciones más raras en las que uno puede estar, él hace chistes y cuando todo el mundo está serio, entonces cambia el ambiente y es algo que me gustó un montón de él, que es de estas personas que entran y de verdad uno nota que llegó, o sea, como que uno hacia allá 80 personas más, uno sabe que él llegó porque hace ruido, porque se ríe, porque molesta, como que Y eso que es eso me bajito y habla agrada suavecito. Es también. importante aclarar que es pequeñito, habla suavecito. Flaquito, no, casi no se da cuenta que está físicamente. Sí, no, eso es algo que siempre me pareció muy chévere de él. Eh, y por otro lado, yo creo que algo muy importante que mucha gente de pronto no tiene es que él también me enseñó que uno puede ser cariñoso siendo hombre, porque también era papá de venga me arruncho, venga lo abrazo, venga lo consiento, venga jugamos, venga pasemos tiempo juntos. Y eso de pronto mucha gente no lo vive. Curiosamente, él pues en esta actitud tan llanera, pues porque cualquiera que se haga una imagen de mi papá lo ve con el pie descalzo en el piso, en el cemento y etcétera. Y él muy llanero, aún con todo y esto no es de pronto ese llanero normal que uno cree como súper machista y súper eh, como mandón. Yo recuerdo muy pocas veces en las que mi papá me haya regañado, por ejemplo, como regañado de que yo diga, no sé, con lo que uno cree, o digamos, yo creo mal de los papás en términos es que yo tengo que imponer un poquito miedo y como que Ujú. me tema. Yo le tenía miedo de pronto más a estos momentos en los que le veía en la cara como decepción, como miedo a esta cara seria, como el momento en el que mi papá se pusiera serio, yo decía, uff, ahora Aquí. sí, ahora sí la embarré. Pero él nunca fue así, fue más de sentarse a hablar conmigo, muy de molestarme, muy de abrazarme, muy de consentirme. Entonces le agradezco eso y le aprendí un montón, ese tipo de cosas. El también tenerle chispita divertida a la vida, creo que por eso también encajó también en nuestra familia. Y ya con mi mamá, uf, yo creo que podría quedarme horas hablando solo de todo lo que mi mamá me ha enseñado. Hay cosas que desgraciadamente no le pude aprender. Por ejemplo, cómo hace con la plata y con la comida. No Uy, sí. tengo idea cómo últimamente, pues como que me he estado preocupando más por temas de economía del país y como que digo, bueno, hay un montón de gente que vive con poquito y luego pienso y digo, uff, claramente mi mamá estaba en esa lista hace un tiempo, eh, en la lista de pronto no tener ingresos tan altos, pero yo no sé cómo hizo. Primero porque yo siempre he tenido vida de estrato 25, dice ella, eh, pero, o sea, siempre tuve todo. Como que en realidad de pronto no, digamos, el lujo y entonces pues la ropa súper de marca y el último celular, pues por lo menos no hasta que empecé a trabajar yo y digamos pude darme ciertos lujos extra, pero siempre tuve todo. Entonces nunca yo recuerdo haber pasado hambre, por lo menos no en mi casa, porque sí pasé en este semestre que me fui a ser misionero, sí, ahí sí ya supe que era pasar hambre y etc., pero por lo menos en mi casa nunca. Todo lo contrario, siempre hubo, y curiosamente siento que hubo en abundancia. Nunca dije,
oiga, es que no tengo zapatos y no tengo con qué ir a la universidad o no tengo con qué ir al colegio o no tengo con qué comprar mis útiles o no tengo, como que no, mi mamá, pues, yo no sé cómo hacía, porque hoy pienso lo que recuerdo que mi mamá ganaba y digo, eso a mí no me alcanza para nada. O sea, si me lo dieran ahorita, digo como, bueno, me puedo vivir 2 semanas y no sostener a nadie más, pues porque no era yo, era ella, mi papá, yo, bueno, etcétera. Eso no se lo aprendí, desgraciadamente, por ahora. Vamos a ver si es que uno después de cierta edad dice, ah, acá estaba la estrategia. Pero sí siento que le aprendí muchas otras cosas. Mi mamá es una mujer muy servicial, muy dada a ayudar y a servir a la gente, aún a veces más de lo que puede, eh, a veces poniéndose de pronto como ni siquiera en segunda posición, sino en quinta. Entonces ella hace cosas más allá de sus posibilidades a veces por los demás. Le aprendí también a luchar por lo que quiero. Yo creo que mi mamá es una mujer muy luchadora, con unas capacidades increíbles de salir adelante, eh, contra todo pronóstico. Yo creo pues muchas veces uno podría decir, oiga, pues no le va tan bien y tiene un hijo además con gustos complejos y costosos. Y que aparte, tras del hecho, como le dijeron alguna vez, tras del hecho logra llegar a la universidad, pero ahora no quiere ser abogado normal. Entonces, como que complicado por todo lado, pero como que ya tiene esta capacidad de superar obstáculos impresionante. Quiero creer que se la aprendí y se la heredé. Eh, es una mujer muy inteligente además y pues también eso sí, además está probado científicamente, uno hereda la inteligencia de la mamá. Entonces, para los que no se han casado o no han tenido hijos, toca conseguir mujer no necesariamente bonita, porque eso sí se acaba, pero inteligente, a menos de que quieran tener hijos no tan inteligentes. Y, pero sí, yo creo que mi mamá ha aprendido mucho, es una mujer increíble en muchos aspectos y sigo aprendiendo de ella. Aún hoy, ella, en estos, no nos vemos todo el tiempo, pero aún en una llamada ella le puede enseñar a uno mil cosas sobre cómo vivir y sobre cómo hacer las cosas bien. Eh, entonces, sí, además es una mujer que cree mucho en Dios, aún con sus momentos de duda, digo yo, que están bien, pues, o sea, uno, por más fe que tenga, tiene momentos en los que dice, uy, pucha, ¿será que va a pasar? ¿Será que no va a pasar? ¿Será que voy a lograrlo? Pero aún cuando ella está en esos momentos, sigue diciendo, voy a confiar en Dios y voy a esperar y voy a creer en que lo que él ha dicho no es mentira. Y entonces, pues aunque no lo vea ahorita, lo voy a ver luego. Y a mí eso, pues todavía me cuesta. Estoy intentando aprenderlo de ella y de muchas otras personas como mi tía Marta, como Hernán, como muchos de nuestra familia. Pero, pero sí creo que es algo de lo más bonito, esa confianza en que lo malo también pasa, como que también va a pasar y en un momento las cosas van a estar mejor y no sabemos de dónde, pero va a salir y seguramente así hacía con la plata. No sé de dónde, pero pues en algún punto encontraré la forma, sea como sea, de lograrlo. Oiga, Lechecita, y si uno llegara y le dijera a algunos de los, no sé, 254.354 personas que lo conocen y lo quieren, ¿cómo lo definirían a usted? Y si uno le preguntara a su jefe también, ¿cómo lo definiría usted? ¿Qué cree que ellos dirían de usted, Lechecita? Pero si yo casi no hago amigos. No es difícil. Sí. No sé. Yo creo que uno termina siendo diferentes versiones de sí mismo con diferentes personas, o sea, como que seguramente cada uno tendrá una definición distinta. Pero justo hace poquito, de alguien que yo no consideraba tan cercano de la universidad,
recibí un mensaje que me marcó un poquito, o sea, de pronto además en un momento en el que lo necesitaba, porque estaba medio triste y achantado, y me escribió como para decirme que cómo estaba, que se había acordado de mí, bueno, bla. Y me notó achantado y me dijo, oye, de pronto este es el momento para decirlo, no lo había dicho nunca, pero eres alguien que incita a los demás a ser mejores, como a ser mejores personas, a ser mejores profesionales, a ser mejores como en general. Y como que pone una barra para que uno diga, oiga, pero si este man pudo a pesar de A, B, C, D, pues yo también puedo hacer algo. Entonces me decía que pues él fue mi ahijado en la universidad. En la universidad había una cosa como de que los grandes adoptáramos, entre comillas, a alguien que acababa de entrar. Y entonces él me decía que yo marqué mucho su carrera y las decisiones que tomó más adelante por justamente esta decisión de yo no quiero ser abogado de firmas, quiero hacer algo más interesante con mi vida. Y me contaba un poco de todo lo que ha hecho ahora. Además montó una fundación y etcétera. O sea, muchacho aparte súper pilo. Pero me decía eso, como aparte de que eres muy buena persona y te interesas mucho por gente que no conoces y que no tendrías que, eres alguien que lo incita a uno a ser mejor. Y eso me quedó sonando un montón porque me parece chévere. Creo que es de esas descripciones que uno dice, uy, ojalá mucha gente piense así, porque me parece que va mucho más allá de que le digan a uno, oye, es que usted es súper divertido. Pues sí, chévere, pero después de la diversión, ¿qué? Y creo que por eso me gustó tanto y la tengo ahí como muy, muy reciente. Y de mi jefe, bueno, de la última por lo menos, yo creo que diría que soy alguien muy entregado con lo que me corresponde y que además Ujú. siempre busco formas de hacer un poquito más. Eso no ha sido tan bueno siempre. A veces me ha costado un par de trasnochadas extra o de cansancio extra, pero sí, como que siempre intento hacer las cosas como mejor y lograr más a través de lo que sea que estoy haciendo en la oficina. Eh, pues intento dar como mi 100% y ser muy profesional y tratar sí, como de que no solo hacer lo que me toca, sino hacerlo de una manera que sea mejor para la organización o para lo que sea que estemos intentando lograr. En este caso era pues temas de personas desaparecidas, entonces en mi cabeza siempre estaba cómo a través de lo que está pasando con nuestra organización logramos que el proceso general del país de búsqueda de personas desaparecidas funcione más. Entonces, ¿qué puedo hacer yo desde mi pequeño puesto en todo este engranaje para que las cosas sean mejores? Creo que diría que soy ese tipo de persona. Y voy a hacer un cambio a la pregunta que le hice, que le he hecho a los demás, y es, ¿qué cosas y qué recuerdos de su infancia creen que hayan marcado una diferencia importante cuando ya era grande? Sí, yo justo oyendo las entrevistas de todos, había estado pensando en recuerdos y yo ahí tengo una ventaja sobre la mayoría y es que Soy más joven. ser uno de los menores entre pues por lo menos en nuestra generación, eh, me permite tener recuerdos de pronto con todos y aparte pues tenerlos un poco más frescos. Eh, pero sí me di cuenta que he tenido pues como la ventaja de que he compartido con todos mis tíos en algún momento, con todos mis primos en diferentes escenarios y, pues eso sí es chévere, pues aparte porque el menor a pesar de que se lo monten, igual tiene mucha atención, o sea, como que tiene los dos lados, es al que más se la montan, pero también al que más atención le prestan y al que más consienten en algunos casos. Pero entonces, no sé, yo tengo muchos recuerdos con todos. Hace poco justamente decía por ejemplo, algo que recuerdo mucho es que cuando cambié de colegio y pasé al Liceo Navarra, y me fui a vivir a Fontibón además. Mi recuerdo es, por ejemplo, con usted. Yo recuerdo mucho que usted estaba en la universidad
y parte de lo ñoño que yo soy actualmente en lo académico también tiene que ver con usted. Usted me ponía a estudiar al lado suyo. Pero tiene que ver porque él era tu Mi papá, papá. por Claro, favor. por Si no supuesto tuviera que que ver, me sería terrible metieron porque dado tremendo será tu regaño que me papá, metieron. tu papá. Eso, ahorita cuento la historia para los que no se la saben, pero antes de eso, yo me sentaba a estudiar con Eggy en la universidad, yo en el colegio, pues además porque el colegio había sido un cambio pues muy fuerte para lo que yo venía académicamente. Y yo recuerdo además, incluso Diego hasta me lo pegaba, tía, para que lo regales. Yo me acuerdo que me daba golpecitos del dragón, que era pegarme con 2 dedos aquí en la muñeca, cuando hacía las cosas mal, para que vean el maltrato. Pero yo recuerdo que desde ahí, y como viendo a Diego como un referente, yo me volví muy juicioso. Y creo que desde ahí académicamente, pues siempre intenté dar lo que tocara dar para que me fuera bien, pues porque trasnochábamos mucho, incluso yo me iba a dormir y Diego seguía estudiando. Eh, entonces, como que eso eh, pude ver. eh, También, yo creo que viví con muchos de mis primos escenos así, entonces, cuando yo entré a la universidad estaba Humberto todavía, entonces también pude compartir mucho con él en esos espacios. Sí, como ayudar, él me ayudó como a acoplarme también en muchas cosas a la vida de universidad otra vez y a vivir en Bogotá de nuevo y a los Andes, que aparte igual era un escenario complejo. Claro. Eh, y como que a medida que ha ido pasando la vida he tenido recuerdos, yo creo que con todos. Eh, Últimamente he tenido la oportunidad también de tener más recuerdos con mis tíos, con algunos, pues con mis tías. Entonces, con mi tía Marta, pues sí, yo creo que mi tía Marta y hermana han estado ahí como, como que yo hace poquito pensaba y decía, yo no tengo un recuerdo antes de hermana, como que no sé, es un tema de, ya, yo podría decir, Hernán lleva 28 años en nuestra familia porque no tengo un recuerdo antes de él, como era, cómo era mi tía Marta antes de Hernán, o si salía con alguien, no tengo ni idea, como que no lo logro. Hernán es una parte ahí como que ha estado todo el tiempo. Claro, mi amor, Y, pero es que tú eres un pollito de 29 años aún y yo ya llevo con mi corazón 27. con razón, Entonces, ¿sí ve? Entonces obvio. sí, estaba cerca, porque yo dije, no, entonces Hernán lleva ahí 30 años en la familia, y sí. Y últimamente, por ejemplo, tuve también la oportunidad de compartir mucho más con mi tía Beth, por lo que vivía aquí al lado. Como entender el tipo de persona que era, de hablar con ella mucho más, de verla varios días a la semana, de cosas así. Y yo creo que el poder ver, pasar tiempo con alguien siempre le deja a uno como esta oportunidad de verlo más allá de lo que es la persona en grupo. En las reuniones familiares siempre hay muchas conversaciones dándose el tiempo, muchas, pues estamos jugando, estamos hablando, estamos gritando muchas veces también porque somos algo escandalosos, Un pero poquito. como que en estas relaciones uno a uno o en grupitos más pequeños como que uno termina conociendo más a la gente y entonces he tenido la oportunidad con muchos de aprender también de lo que ha sido su vida, de lo que están haciendo, de cómo reaccionan, de verlos también en momentos de pronto difíciles, de verlos de mal genio, de verlos tristes, de verlos. Y yo creo que yo soy también por lo que soy el menor, soy mucho el resultado de muchas de esas interacciones. Como que cada uno ha ido dejando un pedacito y ojalá los que vienen detrás de las siguientes generaciones tengan la oportunidad de vivir a nuestra familia de esa forma, de vernos más y de compartir entre ellos, porque yo sí creo que yo, siendo el menor y además también Santiago, también compartí mucho con ellos y como que los vi también en esta etapa de que estaban creciendo cuando eran muy niños, entonces también tuve la oportunidad de ver cómo se acercaban y se relacionaban con el mundo. Eso como que no podría ser una lista exhaustiva, pero sí hay muchas cosas que he aprendido de cada uno de los miembros de nuestra familia, sus esposos, esposas y demás. Y chévere, lechecita. ¿Y cómo se ve usted en un par de años más?
viejo. Calvo de pronto porque se me está cayendo el pelo un montón. Bienvenido al club. Sí. No sé, como que eso es algo que está en construcción. Curiosamente es una pregunta que me hizo Vicky, que es mi psiquiatra, hace poco, y, y no le pude contestar porque le dije que era algo en construcción. Yo, siendo muy sincero con todos, como que hubo un punto, algo que tiene muy fuerte esta enfermedad por la que estaba pasando, es que le quita a uno la capacidad de pensarse a futuro. Como que uno vive muy en una burbujita del hoy y como que comienza a cortarle como posibilidades de pensar más allá. Entonces hasta ahora que como que siento que estoy del otro lado y pues si bien dicen que la gente dice que uno no se cura de esto, no sé, eh, por lo menos aprende a manejarlo y a vivir con ello de una forma distinta y acercarse de una forma distinta a la enfermedad. Entonces hasta ahorita como que estoy reconstruyendo y recordando cosas que quería hacer. Entonces, digamos que una de las líneas que siempre pensé es que quería seguir estudiando. Entonces de pronto en un par de años estoy diciendo, estoy haciendo doctorado o lo que sea, o me fui a hacer otra maestría en otra parte. Eh, pero definitivamente sí hay algo que tengo claro y es que quiero seguir haciendo lo que me gusta. Es decir, seguir en este tipo de organizaciones y seguir con este tipo de trabajo. Muchas veces me he preguntado si quiero quedarme en el país o no. Estoy abierto a cualquiera de las posibilidades, como que definitivamente le tengo un amor muy grande a Colombia y creo que se pueden hacer cosas muy interesantes e importantes aquí, justamente por toda nuestra historia de conflicto. Pero, pero pues eso depende de tantas cosas que puede que no se pueda en algún momento y entonces no descarto vivir un tiempo afuera. Me gustó un montón estar fuera del país también, como que siento que uno puede aprender un montón, conocer un montón de gente, aprender de cultura y como que abre el panorama inmensamente. Siento que uno tiene que hacerlo sí o sí, al menos un par de semanas, si no puede hacerlo más, el tema de vivir afuera. Pero como las especificidades de cómo me veo, las estoy reconstruyendo. Estoy como repensando eso específicamente qué sería dentro de un par de años. Tengo solo como los principios básicos claros. Mi Bueno, Pancho, una pregunta. ¿Cuál crees que es tu mayor valor, el más grande? Uf, corchado. Así otra vez. Solamente tengo que decir uno, por favor. Así, pero fíjate, valores o cualidades, tía. Cualquiera de los dos, pues, es porque es que, que el valor forma quién eres tú también. y sí, es que elegir entre tantos días es tan complicado. ¿Cuál podría Eh, ser? por este lado, la modestia. Claro, claro. Ahí sí Eh, pasa. Es que yo antes era imperfecto porque tenía como la modestia no muy desarrollada. Pues ya soy perfecta. ahora Claro. sí. No, yo creo que, no sé si es valor, si es cualidad, pero es algo que me gusta mucho de mí y creo que es lo que más me gusta de mí y es justamente mi capacidad como entre comillas, amar, pero de preocuparme por los demás. Como que siento que eso es lo que más me agrada de lo que soy como persona. Esa capacidad sí, como de pensar en otros y de buscar formas de ayudar, tanto a los que tengo cerca como a los que no tanto. Eh, Creo que ese sería el que más me gusta. No sé si es el mayor, pero es el que más me gusta y el que más quiero proteger. Lechecita, más par de preguntas ya para ir cerrando. Una es, ¿cuál podría ser una de esas cosas que usted hace durante el día que siempre la hace? O sea, que usted dice, eso lo tengo que hacer en el día. Ya no toso tanto por la mañana.
pero de cosas que sean, no que no las que sean naturales, sino que uno las escoja. O sea, por ejemplo. Me estaba riendo porque me acordé de su cuento de cuando no sé. Sí, necesitas eso. Sí, me consta porque también escucho a mi Pancho con esas toses que uno cree que va a botar los pulmones. Exacto. Uy, no sé, algo que siento que hago todos los días es escuchar música y como cantar por ahí. Creo que es algo que me gusta mucho y que como que no siento que haya pasado el día si no lo hice. Por lo menos un par de canciones por ahí, no sé, mientras me ducho, mientras lavo loza, mientras hago algo, tiene que haber algo de música en el día. Creo que esas es de las más, sí, como que siento que sí siempre está, pues porque hay otras cosas que me gustan, pero no necesariamente pasan todos los días regularmente. Voy a hacer una pregunta y esta es una pregunta que quiero que la piense un poco porque va a ser complicada, pero es interesante. Si usted, cuando ya, porque a las otras personas le preguntaron cómo quisiera que lo recordaran cuando se muriera, yo le voy a hacer la pregunta diferente. Si cuando usted se muriera pudiera dejar 5 libros, títulos de libros o autores que usted dijera, léanselos. Bueno, Lo que yo quiero que alguien vea es, léanse esto o vean estas películas. Yo creo que hay libros más que películas, pero que usted dijera, esa es una buena forma de tal vez de entender, de acercarse, de entender cómo yo soy, de manera no tan directa. pucha. Y puedo responder en cuántas semanas, porque estuvo un poco difícil. No, pues, o sea, tiene que decir algo rápido. Usualmente las cosas que uno piensa rápido son las cosas que tal vez las tiene más presentes en la cabeza. Y si uno se demora mucho tiempo pensando es porque está metiéndose muy por allá dentro de lo que es complicado. En cambio, si uno le dicen, no sé, por decir un ejemplo, voy a nombrar aquí a Brendy Limón. Pero Brendy Limón, uno, ¿cómo lo podría resumir fácil? Novelas. A ella le encantan las novelas. Entonces, uno podría complicarse un poco más, pero ella diría, no, vea esta novela, es buenísima. Entonces, ¿qué te gustan? Pecados capitales. Sí, ya me la acabé. No sé. Hay un libro que me gusta, bueno, mi libro favorito, pero no sé si eso ayudaría a saber qué libros me gustaban, pero no necesariamente a conocerme. Es un libro que se llama Tres, de un autor que se llama Ted Dekker. Ese es mi libro favorito. Pero hay un libro que me gusta mucho, además porque conocí a la autora y me enseñó un montón, que se llama algo así, en español se debe llamar algo así como La hippie que llegó a ser Nobel o algo por el estilo. Y es de una estadounidense que comenzó a trabajar en temas de desminado, pero era alguien así como muy hippie, como no necesariamente lo que uno espera pues es que los Nobel son este tipo de personas, y bla. Pero no se me ocurren muchos más. Entonces, canciones, como música. Hmm. Qué difícil. Hay una canción que últimamente tengo muy pegada y aparte me hace llorar. De Muy pronto despacito. de pronto claro, despacito. Es, Despacito. es bomba para bailar esto. No, la verdad, hay una canción muy seria que me gusta mucho. Chocolate. No, es Sopa de Caracol. Y me pone No, la sentimental. que te hace llorar es picado de cebolla. Ah, sí. No, la de la camisa raya. Eh, no, hay una canción y de pronto porque en muchas cosas me comencé a sentir identificado ahorita, como les digo, que me siento mucho mejor anímicamente. El título de la canción de pronto no ayuda, pero es una canción de un grupo que se llama El Canto del Loco, español, que me gustaba un montón, y la canción se llama Un Millón de Cicatrices, pero al final, digamos que la canción en general lo que dice es pues como que está muy sorprendido quien la canta, de comenzar a verse bien otra vez, de comenzarse a ver, digamos, después de un muy mal rato, de comenzar a ver que estaba saliendo de ahí. Creo que por eso me gusta tanto ahorita la canción y lo que dice, porque dice como,
sí, como que bueno es verme hoy otra vez bien y sin todo esto malo que estaba como al lado mío. Eh, y ya. Se me vienen muchas canciones cristianas a la cabeza cuando me dijo canciones, que han sido ahorita, como que las recordé y también son muy importantes. Hay una en particular que se llama Toda mi vida, eh, creo que se llama Sarah McMillan la que la canta, y un poco también es una canción que me gustó mucho porque dice, pues como que le pregunta a Dios por qué, que le explique por qué ha merecido tanto, como tanta gracia y tanta bendición y tantas cosas buenas, porque como les digo, he estado trabajando mucho en mi agradecimiento y en agradecer como lo que ha estado pasando, incluso lo malo, pero a pesar de lo malo, como que siento que he tenido una vida como muy buena en muchos temas, personal, en términos de familia. Yo creo que tengo una familia excelente y además tengo un grupo grande, sí, bastante grande de amigos, muy buenos amigos, como de los que de verdad, en esto sí es algo que no le aprendí a mi mamá, porque mi mamá ya siempre va a decir que tiene una sola, pero en realidad tiene 50.000, pero ella dice que sí, solo tiene una amiga, pero además mi mamá sí solía decir que uno no tenía amigos, o sea, como que esto de la amistad no era tan en serio pues gracias a Dios yo puedo decir que tengo muchos y tengo muy buenos amigos. Entonces, creo que sí, creo que eh, esos dos libros y esas dos canciones pueden ¿Y servir. la película? ¿Vas a dejar por fuera como si fuera la primera vez? La película me gusta un montón, me gusta mucho como si fuera la primera vez y me gusta mucho otra que es una de estas pocas películas donde Jim Carrey ha hecho drama, que es El eterno resplandor de una mente sin recuerdos. Sí. Esas dos películas creo que son las únicas que he visto más de unas 15 veces y las puedo volver a ver. O sea, si veo que las están dando cuando hay televisión o a veces hasta las busco y las vuelvo a ver porque me parecen buenísimas. Entonces, lo invito a una cosa, Lechecita, y es, pues, ojalá las personas que están viendo también y que ya pasaron por las entrevistas se tomen el tiempo de hacer lo mismo, y es, en los comentarios del video, deje los links a las canciones y los nombres de los libros. ¿Ok? Así, digamos que si uno lo quiere ver más adelante, ojalá yo fuera tan bueno editando videos que le pudiera decir, no, yo ahora en este momento voy a poner un pedazo de la Ese canción. cuadro que van a ver a la derecha. Yo no sé hacer esas cosas y tampoco tengo el tiempo porque esto es cuesta un poquito de tiempo, pero sí lo puede poner en los comentarios, y de nuevo, las personas que ya lo hicieron antes y que los videos están encima, obviamente el de Adri, ¿no? El de Aldeana Verdura, puede poner libros de Aldeana Verdura. No, no sé, pueden encontrar las personas que conocen y que saben este código clave, Aldeana Verdura, de la institución financiera parcera. Puede poner también los libros o canciones que le guste dentro de los comentarios. Así Listo. que eso, porque así, pues digamos que vamos tratando de entender a las personas. Yo creo que una de las cosas que un día le dije a mi hija cuando me preguntó o le pregunté qué quería hacer y me dijo varias cosas, como que quería hacer, primero ella quería ser peluquera, le gustaba cortar el pelo, después quería ser doctora, ahora que yo creo que Coco va a ser más artista, diseñadora o cosas así. Pero pues como que una de las cosas que le dije cuando estaba viendo eso, le dije, no te dejes encasillar en que uno es una cosa o una profesión. Uno puede ser muchas cosas y para poder entenderlo, al ser uno tan complejo, que es como un iceberg, solamente uno un pedacito de arriba, pero el resto está como más cubierto, la música, las artes ayudan mucho a expresar realmente lo que uno tiene por dentro. Por eso es importante los libros, por eso es importante la música, por eso es importante ver todas estas expresiones artísticas, dicen mucho de lo que uno tiene por dentro y lo puede sacar. Ejemplo de eso, cuando si ustedes pintan, colorean, rayan o escriben o hacen algo, eso también dice mucho de qué está pasando por la cabeza de uno. Así que, pues compártanlo, compartan en el like, a ver si llegamos a los 30 reproducciones de los videos y nos viralizamos aún más. Sí, yo ahí con lo último que dijo, hace poquito escuché algo que me gustó y es que
al final la profesión es simplemente unos lentes más con los que uno ve el mundo, pero no necesariamente marcan qué tiene que hacer y cómo lo tiene que hacer. Y lo dijo alguien que me parece una muchacha muy, muy, muy inteligente que estudió biología y microbiología y ahora tiene una empresa de postres. Y ella decía, pues es que simplemente son los lentes. Entonces eso me enseñó algunas cosas que yo uso incluso para mis recetas y para hacer los platos eran obleas y cosas así como para era así medio loco, pero ella decía que eso eran simplemente los lentes con los que ella veía el mundo y sus interacciones con el mundo, pero no necesariamente quería decir que iba a estar en un laboratorio, pues para los que todavía que no han elegido carreras o etc. o quieren hacer cosas diferentes. O como decía, mi jefe alemán era muy divertido y decía otra cosa y era que uno no debería preguntarle qué quería, como que quería estudiar a la gente, sino simplemente eso de qué quería ser y que ojalá algún día alguien le respondiera, no médico, ingeniero, no sé, sino feliz. Que ojalá la gente dijera que lo que quiero ser es feliz, porque al final, pues eso es lo que debería causarle a uno el trabajo y lo que sea lo que le dedique tanto tiempo, pues porque de verdad uno al trabajo le dedica el 80% de su vida, yo creo, y debería lograr que eso le genere felicidad. Y como reflexión final. Claro. No, súper, súper, súper bien, Lechecita. Y ya no sé si quisiera decir algo más, si quisiera como mencionar algún hobby que usted tiene. Usted tiene bastantes, o sea, como más que como un comentario suyo, a mí me gustaría a todos en general, pero digamos, a usted, Lechecita, es explore su parte artística y tiene full talento y artística no necesariamente son las tradicionales. A usted le gusta cantar, es muy bueno escribiendo, entonces explore más esas cosas, le va a enseñar a conocerse mucho mejor y facetas que usted no, tal vez no ha desarrollado, más que no las tenga, sino que no las ha desarrollado. Entonces, hágalo y va a ver que encuentran unas cosas muy divertidas. Con mi cambio de look voy a montar una Eso. banda. Ese es súper chévere. No, ya como para terminar, pues nada, quiero agradecerle a la familia en general. Como dije, sí, gracias. Y suelta el micrófono. No, Ah, sí. a la familia en general y en familia incluyo de verdad a los esposos y esposas de mis tíos, a los esposos y esposas de mis primos, o novias, novios, no, etcétera. Porque sí siento que he aprendido mucho de todos ustedes, que soy en gran parte lo que soy por la gran familia que Dios me dio, empezando claramente por mis abuelos, pero de ahí para abajo por mi mamá y por mis tíos. Y, y pues solo tengo como palabras de agradecimiento hacia todos ustedes, de amor, de verdad, amo mucho a nuestra familia. Y, y pues nada, gracias por estar siempre. Como que uno muchas veces dice que los amigos son la familia que elige, pero a mí me parece chévere también decir que si tuviera que elegir, igual elegiría otra vez nacer en esta familia, nacer de la mamá tan maravillosa que tengo. Y ya, los amo de verdad un montón y me alegra poder seguir compartiendo con ustedes. Muchas gracias, Lechecita. Y también lo mismo. Así que un abrazo. Voy a ver si lo puedo subir hoy mismo. Acá ya son las casi 11 de la noche. Las 11, sí. Pero si no lo subo mañana y pues de verdad, muchas gracias a todos. Espero que sigan animando para hacer más entrevistas, los que hacen falta y nada, ir mejorando así en los comentarios, comenten los videos, llámense, Suscríbanse. En este Pongan la botón, suscríbanse a mi manito canal. arriba, digan sí me gustó, compártalo. diga Diego, les voy a O dejar no lo mis redes comparten. aquí. Ya, Ah, no. no se comparte porque esta información es confidencial. Mi Pancho, gracias. No, Gracias por haber ustedes. estado ahí, Bueno, por responder, por tu disposición. Gracias dados. Y hasta luego a todos, porque no sabemos si es feliz noche, feliz día, feliz mañana, feliz vida. eso. Chao. Sí, sí. Chao. Chao.